Buenas tardes, soy Alfonso Gulías Herrero, que en esta ocasión voy a presentar el trabajo de ingreso a la academia como académico numerario en el área de medicina interna. Antes que nada, quiero agradecer la presencia de la mesa directiva encabezada por el doctor José Jalabe Cherem y el doctor Germán Fajardo Dolci. Para dar inicio, el estudio se llama hipofosfatemia e hipomagnesemia durante la curva de tolerancia a la glucosa oral en pacientes con categorías diversas de tolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina. Hablando de esta, la resistencia a la insulina es uno de los principales factores que promueven el desarrollo de diabetes mellitus. Esto junto con la disminución en la secreción de insulina y el fenómeno de glucotoxicidad. En todos los pacientes, los tres factores participan de alguna manera, pero parece que el más importante es la resistencia a la insulina misma a la que me voy a referir en este estudio. Se ha propuesto en algunos experimentos que la capacidad mitocondrial para producir ATP contribuye a la aparición de la resistencia a la insulina. En estudios de espectroscopía por resonancia magnética se ha mostrado que en familiares de pacientes con diabetes mellitus que cursan con resistencia a la insulina, el incremento en la cantidad de triglicéridos intracelulares aumenta, y esto es posiblemente debido a una disminución en la producción de ATP a nivel mitocondrial. En este estudio vemos que las curvas de tolerancia a la glucosa y las curvas de insulina son completamente diferentes en los dos grupos, y aquí podemos ver cómo la captación de glucosa mediada por insulina es menor en el grupo de resistentes a la insulina. Asimismo, en esta gráfica, el contenido intramiocelular de triglicéridos es mayor en este grupo, y en esta gráfica se puede ver cómo la producción de ATP es menor a nivel de los pacientes que tienen resistencia a la insulina. Dentro de los elementos que se consideran necesarios para la producción de ATP al nivel de la mitocondria son básicamente el adenosindifosfato o ADP, que haya algún sustrato, la presencia de fósforo y oxígeno. En diversos estudios se ha propuesto que existe una deficiencia del fósforo sérico en pacientes con grados diversos de tolerancia a la glucosa en los valores de ayuno, y otros estudios han asociado esto a resistencia a la insulina. Asimismo, se ha descrito una hipótesis en que la hipofosfatemia es un factor que puede ser causa de diabetes mellitus. En esta gráfica de relación de control respiratorio o control del aceptor fosfato, observamos que habiendo mitocondria, habiendo un sustrato y la presencia de ADP y fósforo inorgánico en presencia además de oxígeno, favorece la producción de ATP progresivamente hasta que estos elementos desaparecen. Esto disminuye la producción de ATP, pero posteriormente al agregarlos nuevamente al sistema, vuelve a haber un mayor consumo de oxígeno, disminuyendo su concentración y aumentando la producción progresiva de ATP. En este estudio se puede ver que en pacientes con controles y con hipofosfatemia, tanto en CLAMP hiperglucémico y euglucémico, el metabolismo de la glucosa y la sensibilidad a la insulina es significativamente menor en los pacientes con hipofosfatemia que los pacientes controles, sin haber una respuesta mayor en la producción de insulina. De esta manera se ha establecido esta hipótesis que la hipofosfatemia podría causar hiperglucemia, esto a su vez hiperinsulinemia, y cada una de ellas favorecer la aparición de todos los elementos que forman el síndrome metabólico, desde la hipertrigliceridemia, colesterol de alta densidad en niveles disminuidos, hiperuricemia, hipertensión, y de esta manera es como podría ser que la hipofosfatemia participara en este proceso. De esta manera, para conocer cuál es el movimiento del fósforo una vez que uno es estimulado a una carga de glucosa, en la toma de muestras del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán se estudiaron 201 individuos con tolerancia normal en 19, 59 con tolerancia normal y resistencia a la insulina, 37 con intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina, y 86 pacientes con diabetes mellitus. A todos se les practicó una curva de tolerancia oral de 5 horas para medir glucosa, insulina, fósforo, magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro en todos los tiempos, y otros metabolitos únicamente en ayunas. Se determinó el área bajo la curva de
la glucosa, la insulina y los electrolitos y minerales, y además se calcularon los índices de sensibilidad o resistencia a la insulina que se mencionan en esta tabla. Por otro lado, el análisis estadístico se hizo por ANOVA con corrección de Bonferroni para una P significativa menor de 0.0125 para comparaciones del grupo total y la T de Student para comparación de grupos individuales. En esta tabla podemos observar los 4 grupos que tenemos y cómo la mayor parte de las variables eran diferentes entre los grupos, tanto glucosa como insulina, así como hemoglobina glucosilada y el colesterol de alta densidad, ¿no? Igual para el colesterol de baja densidad, triglicéridos, valor de TSH, AST y todos los electrolitos eran iguales en los grupos, salvo el fósforo y el magnesio, ¿no? Todos los demás no hubo diferencia. Y los índices de sensibilidad a la insulina, como fueron diferentes, siendo todos ellos menores en los grupos que tenían tolerancia a la glucosa deteriorada en algún grado. En esta tabla vemos los valores de glucosa, insulina y fósforo que eran estadísticamente significativos a través de los grupos, siendo la glucosa progresivamente mayor, la insulina progresivamente mayor, hasta llegar al grupo con diabetes, en que esta sí fue menor a los grupos con resistencia a la insulina. El área bajo la curva de fósforo fue menor en el grupo de diabetes y no hubo diferencia en calcio, sodio, potasio y cloro. Observamos también que el área bajo la curva en magnesio fue estadísticamente mayor a expensas del grupo con diabetes mellitus. Hablando específicamente del fósforo, vemos que en fósforo en ayunas fue estadísticamente significativa, aunque no parecía haber una relación con el grado de tolerancia a la glucosa, pero el área bajo la curva de fósforo fue significativamente menor a través de los grupos hasta llegar al grupo con diabetes. Aumentó el porcentaje de descenso también progresivamente en los grupos y miligramos al nadir fueron también progresivamente mayores hasta obtener más en el grupo con diabetes. El área de descenso en todos los grupos fue diferente, siendo también mucho menor en el grupo con diabetes mellitus. Aquí vemos las gráficas de glucosa e insulina, como podemos observar que cada uno de los grupos pues era diferente, unos con glucosas menores y otros mayores, pero la respuesta de insulina en cada uno de los grupos es completamente diferente. Y aquí lo que observamos son las curvas de fósforo, como en negro está el grupo normal, de tolerancia a la normal, como la disminución del fósforo fue menor y conforme la tolerancia a la glucosa se deterioró, la curva de fósforo disminuyó también, ¿no? Como los miligramos al nadir fueron mucho más importantes en el grupo con diabetes que en los demás grupos. En la tabla con magnesio también observamos una disminución desde el inicio de los valores de magnesio en el grupo con diabetes mellitus y entre los otros grupos no hubo mayor diferencia. En esta tabla lo que vemos es que los valores de calcio, sodio, potasio y cloro a través de la curva no fueron estadísticamente diferentes entre los grupos. Las conclusiones de este estudio es que se observó que conforme se deteriora la tolerancia a la glucosa y aumenta la resistencia a la insulina, hay una disminución mayor de fósforo hasta el final de la curva. Cabe mencionar, como se veía en las gráficas, que al final todos los pacientes regresaron al valor basal cuando terminó la curva y estos hallazgos sugieren que hay un movimiento mayor de fósforo vascular hacia el espacio intersticial al momento en que mayor actividad de fosforilación ocurre al nivel intracelular, lo cual puede significar una depresión del fósforo intracelular. Con el tiempo esto puede causar disminución del fósforo sérico, como sugieren algunos estudios. El magnesio es menor en el grupo de pacientes diabéticos y se mantiene durante todo el estudio. Las perspectivas observando estos resultados son que vale la pena estudiar cuál es la eliminación de fósforo urinario con dietas de diferentes contenidos de carbohidratos simples, estudio ya realizado que mostró que a mayor aumento en la concentración de carbohidratos en la dieta hay mayor pérdida de fósforo a nivel de la orina. También se ha hecho un estudio que está actualmente corriendo, comparando fósforo contra metformina y placebo para
las modificaciones de la curva, y se piensa también investigar el papel de la metformina en la transferencia de enlaces de alta energía de fósforo a enzimas que participen en el metabolismo intermedio. Esto dado el parecido de la fórmula de metformina y la creatinina, que pudiera hacer que los dos funcionen como transferencia de enlaces de alta energía a las enzimas. Bueno, pues este es el estudio. Agradezco mucho la atención a todos. Tengan muy buenas tardes.